corresponde iniciar el primer panel denominado Ley 21.643 y conceptos relevantes para su aplicación. Para ello solicito a nuestra moderadora y panelistas de este primer panel que me acompañen y suban al escenario, por favor. Bien, mientras nuestros invitados se ubican en sus respectivos asientos, les cuento que al final de las intervenciones habrá un espacio para responder las consultas del público. Este panel será moderado por Gina Cenas. La señora Cenas es planificadora social con más de 40 años de servicio en la Tesorería General de la República. Ha sido presidenta de la Asociación Provincial de Santiago y presidenta de la Asociación Nacional de Empleados de la Tesorería General. Integrante además de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, plataforma gremial desde donde ha promovido la defensa en temas relacionados con el maltrato y el acoso laboral y sexual. En su labor de dirigente gremial ha representado a los funcionarios y funcionarias frente a organismos nacionales e internacionales. En la actualidad, Gina Cenas es vicepresidenta de Mujer y Género en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, dirigente nacional, Asociación de Empleados de Tesorería, dirigente del Frente de Trabajadores de Hacienda e integrante del Comité de Mujeres Internacional de Servicios Públicos. Señora Gina Cenas, bienvenida. Muy amable, muchas gracias. Ante todo, saludar a todos los presentes, a la señora... Perdón. Disculpe. Ante todo, saludar a todos los presentes, a la señora Contralora Subrogante, a las autoridades, a los colegas y también saludar hoy día a todos los que hoy día se encuentran conectados vía streaming. Hoy día nuestro panel, el primer panel que vamos a... Disculpe. Medio incómodo, pero... el primer panel tiene por objetivo comprender cuáles son los avances de la Ley 21.643, Ley Carín, que entra en vigencia el 1 de agosto de este año. Respecto al convenio 190 OIT, también analizar las claves para comprender qué es y qué no es acoso laboral y violencia en el trabajo, desde una perspectiva de género y profundizar en los desafíos que nos deja esta ley. Voy a presentar a nuestros panelistas. Con nosotros se encuentra Sergio Paichao, especialista en normas internacionales del trabajo de la oficina de la OIT para el Cono Sur. Bueno, Sergio nos solicitó que diéramos una breve reseña de lo que él hace hoy día como integrante de la OIT en Chile, ¿ya? Y en el Cono Sur. Y también nos acompaña, bueno, Claudia la estamos esperando que se nos incorpore, está Michael Holzauer, ingeniera comercial con un MBA internacional de la Universidad Adolfo Ibáñez. Se unió al BHP en el 2008, el programa de graduados en recursos humanos de la Oficina de Santiago. En sus 16 años en esta organización ha desempeñado varios roles en recursos humanos en Pampa Norte, Iquique, Escondida, Antofagasta, BHP Chile, Santiago y Marketing Singapur. Actualmente Pampa Norte trabaja estrechamente con el equipo de liderazgo en la agenda de recursos humanos en temas de cultura, diversidad, inclusión y la planificación, la fuerza laboral actual y futura. Con nosotros también estará Claudia Sarmiento, a quien en unos minutos más se nos va a incorporar a este panel, pero para ello y dar comienzo a nuestro primer panel, vamos a comenzar con las preguntas. La primera pregunta es para Sergio Paichao. ¿Cuáles son los principales desafíos que nos deja la ley 21.643 en relación al convenio 190, Sergio? Bueno, muchas gracias, Gina. Agradecer a los organizadores del evento, señora Contralora, agradecer a Claudia Salgado por estar aquí acompañándonos y dándonos siempre este impulso y esta
nueva energía y vibración para seguir adelante con esta lucha. Con relación a tu pregunta, es muy importante saber que la ley 21.643 surge a partir de un hecho trágico, pero también gana un impulso fantástico con la adopción de una norma internacional del trabajo en materia de combate a la violencia y el acoso. Yo hago referencia siempre a este aspecto porque cuando el proyecto de ley ingresó al Congreso chileno, carecía de muchos elementos que el convenio vino a suplir y que le dio el impulso final para el instrumento que tenemos al día de hoy. Pero el origen del convenio se remonta al año 2015, cuando ya había una gran transformación social. Ya no se aceptaba la violencia y el acoso en nuestra vida rutinaria. Tenemos el ejemplo de las varias legislaciones contra el acoso callejero, por ejemplo, contra la violencia intrafamiliar, temas que eran, si no eran ignorados, también podían ser tabú en una sociedad que decía lo que pasa de puertas hacia adentro es un problema de la familia, no debemos meternos. Pero al día de hoy hay otra percepción y es de que la violencia y el acoso pueden causar estragos que la sociedad al día de hoy no tolera más. Es importante definir también el divisor de aguas que constituyó el convenio 190 y la recomendación 206. El convenio fue adoptado casualmente y coincidencialmente en la Conferencia Internacional del Trabajo del centenario de la OIT. Esto en 2019, 100 años después de los primeros convenios internacionales del trabajo. Y es importante en el sentido de que ya no son normas que se restringen a un entorno de trabajo cerrado entre cuatro paredes con trabajadores formales, pero ya abre y se expande hacia el universo del trabajo, definiendo como personas protegidas a las personas que trabajan. Ya no se dice hombres, mujeres, se hace una referencia general a las personas como tal. Y tiene como fundamento un derecho humano, que así como el derecho al trabajo es el derecho de toda persona a un mundo libre de violencia y acoso en el local de trabajo. Y un mundo, digamos, un panorama absolutamente libre de estos dos flagelos, inclusive por razones de género, que es el aspecto más importante y que ya muestra la amplitud de este convenio. Se hace referencia en su preámbulo a la dignidad en el trabajo, a su asociación con el trabajo decente, que es un concepto muy conocido por todos aquí en Chile, dado que fue el embajador Juan Somavía, chileno, que lo lanzó en la OIT por primera vez en 1999 y que hasta el día de hoy continúa definiendo las directrices de trabajo de nuestra organización y de absolutamente todos los estados miembros de la misma. Incorporó un elemento fundamental de la seguridad y salud en el trabajo. Ya la seguridad y salud no se restringe a las líneas amarillas en el piso y al extinguidor de incendio. Ya se habla de la salud emocional, de la salud psíquica, de la importancia de estos aspectos que tienen en nuestro día a día y de la importancia de la sensibilidad de todos los que componen el entorno de trabajo, dirigencia, trabajadores, apoyo, la referencia a los terceros que se hace también en el convenio por primera vez y que cubre desde los que traen los servicios, el suministro, los clientes, alumnos, pacientes, esto sí, claramente pacientes en pleno uso de sus facultades psíquicas y mentales. El tema de la calidad y la igualdad de oportunidad para todos, considerando que la violencia y el acoso no se restringen apenas a mujeres y niñas, pueden afectar a todo el conjunto de personas que trabajan, pero sí se verifica una incidencia mayor hacia las mujeres y niñas y por supuesto se trata de promover una igualdad de tratamiento y de no discriminación. El papel de las empresas, que lo han entendido perfectamente, la responsabilidad que se tiene cuando se incorporan políticas dentro de la empresa o el sector productivo de combate a la violencia y el acoso. Y lo más importante, la amplitud que dio el convenio a las personas que trabajan. No son solamente los trabajadores, como lo hemos dicho,
que tengan un contrato formal de trabajo. También se refiere efectivamente a las personas que están en busca de un empleo, a aquellos pasantes que están trabajando pero también completando su formación, aquellos trabajadores voluntarios, aquellos trabajadores que realizan labores por tiempo determinado, no importa la duración de su contrato, el tipo de contrato, un contrato verbal también está cubierto. La cobertura también del el convenio que se debe considerar se aplica al universo en general, al sector urbano, al sector rural, al sector privado, al sector público, a la economía formal, a la economía informal, incluye también entre los protegidos por estos aspectos, y también los locales donde se verifica la aplicación. No es únicamente en el centro de trabajo, es también en los lugares donde, aun cuando sean espacios libres, sean un centro de trabajo, en los desplazamientos, en los viajes, en los eventos. Mucha gente me pregunta, ¿y la fiesta de fin de año también? Por supuesto, y principalmente esta famosa fiesta de fin de año. No es por la alegría y el jolgorio que nos toman que se deben considerar las medidas de respeto y dignidad de todos los que componen ese entorno laboral. El alojamiento proporcionado por el empleador, independiente de las circunstancias, en la zona donde se encuentre, y los trayectos entre el domicilio y el local de trabajo. Importantísimo este aspecto, fue el que levantó más debates, porque se decía hasta qué punto podemos tener responsabilidad y dominio sobre lo que pasa en el desplazamiento. Y aquí es donde entran los elementos fundamentales. Solitos los gobiernos no logran el éxito. Tiene que haber una unión de esfuerzos entre empleadores, trabajadores y gobiernos en la promoción de este aspecto del combate a la violencia y el acoso. Es importante el convenio también en el sentido de que tiene un enfoque, digamos, en tercera dimensión, así lo llamo yo. Es inclusivo, integrado y con perspectiva de género. Inclusivo por lo que mencionamos, por el número de personas que protege, los sectores económicos y productivos. Integrado porque no es solo legislación laboral, no es solo legislación de seguridad y salud, también involucra el derecho penal, porque si no hay sanciones nos quedamos en la retórica. Y también involucra en algunos países, digamos en algunos estados, un tema que cada día gana mayor trascendencia, que es el tema migratorio. Además, la legislación de seguridad y salud, la legislación contra la discriminación, involucra todos estos aspectos. Y la perspectiva de género. No es por la elección de la persona, como ella se sienta, que ella pueda ser discriminada o pueda ser víctima de esta violencia y acoso, y la sociedad lo encare de una forma normal. En lo absoluto, se tiene que eliminar este flagelo de nuestras vidas, y lo mejor es desde casa. Yo siempre coloco este ejemplo: cuando hablamos de violencia y acoso en el local de trabajo, el tema tiene que ser tocado en casa. La escuela, preguntarle a nuestros hijos, a nuestros parientes si han conocido algún caso de bullying, cómo procedió la escuela, en nuestro trabajo, en la calle, si hemos visto agresiones, por ejemplo, contra los vendedores informales, destrucción de sus mercancías sin ninguna justificativa. Todo esto debería ser tocado en los almuerzos familiares, cuando tengamos un tiempo a solas con la familia, y mostrar que esto no es en lo absoluto normal, no debería ser tolerable. Al mismo tiempo, es importante que notemos la importancia del papel de los empleadores, siempre y cuando esté acorde con su grado de control, pero siempre este impulso que ellos pueden dar. El papel de los sindicatos, primero sensibilizándonos internamente, porque estas prácticas también pueden ocurrir de forma interna, sin que aparentemente podamos tener una noción de hasta dónde llegar. Y los empleadores promoviendo estas campañas, esta sensibilización, estos ejemplos, haciendo el llamado a que en la entrada de las dependencias públicas o privadas se diga: en este ambiente no se tolera la violencia y el acoso. En caso de que usted presencie algún acto de ese tipo, llame, comuníquese, manifiéstese. El papel de todos. Como lo dije, solitos los gobiernos, empleadores y trabajadores no van a alcanzar las metas. Es
es necesario un esfuerzo conjunto de todos en pro del combate a la violencia y el acoso en el local de trabajo. Con esto estaremos brindando espacios de trabajo acordes con la finalidad que buscamos mediante nuestro trabajo, que es el progreso personal, el progreso profesional y al mismo tiempo la mejoría de las condiciones de vida personales y de nuestra sociedad. Es importante que consideremos que en este proyecto de vida que tenemos, la violencia y el acoso no tengan cabida y sean absolutamente erradicados. En ese contexto, podemos tener a la mejor empresa o a la mejor institución pública con los trabajadores absolutamente sensibilizados y conocedores. Pero si hay una víctima de violencia doméstica, y yo me refiero no apenas a agresiones físicas, pero también la violencia psíquica, la violencia económica, que traiga efectivamente un desequilibrio a nuestro ambiente de trabajo. La solución no es el despido, la solución es la mano extendida en beneficio de ese trabajador o trabajadora que por ventura sea víctima de este tipo de violencia y que tenga, al menos en el entorno de trabajo, el apoyo necesario para salir de esta situación. Por otra parte, cuando me preguntan, ¿la ley Carín reglamenta el convenio? No, son complementarias. Y la buena noticia, que el convenio ya está vigente para Chile desde el pasado 12 de junio. Recientemente entró en vigencia y deberíamos alegrarnos por esto. Las dos legislaciones complementarias, las lagunas que supuestamente pueda tener la ley Carín, están rellenadas por el convenio. Y abogados, jueces, inspectores de trabajo, todos los entes públicos tenemos posibilidad de recurrir a las dos para cumplir nuestras tareas. De mi parte, llevar este mensaje de optimismo, que yo creo en los convenios, y yo creo que al día de hoy 39 países han creído, sin haber habido la primera manifestación de los organismos de control de la OIT sobre la aplicación del convenio. Significa el compromiso de gobiernos, de empleadores y trabajadores de promover un ambiente libre de violencia y acoso en beneficio de la justicia social y de la paz, como son los objetivos de la OIT. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Y bueno, ahora vamos a escuchar y a preguntarte, Meki, en tu experiencia en BHP desde el año 2008, en los programas de graduados en recursos humanos y oficinas en Santiago, ¿cuáles son los principales avances de la normativa y los desafíos a enfrentar el acoso laboral y violencia en el trabajo? Perdón. Buenos días. Bueno, primero quería dar las gracias por el espacio para conversar sobre un tema tan relevante como lo es el acoso sexual laboral y la violencia laboral. Como les decían en la introducción, trabajo hace 16 años en BHP, así que voy a hablar un poco de la mirada de la empresa, ¿sí? En el sentido de lo que tú también complementaste, Sergio. Los temas de influir en la cultura. Yo creo que uno de los principales avances de la ley es que tenemos que crear espacios libres de sesgo y discriminación, con lo cual me identifico harto también en la propia industria minera, en el sentido, como habrán escuchado, obviamente jugamos un rol importante también en esta perspectiva de género que está dando la ley. En ese contexto, solo reforzar que esto está muy alineado con nuestra política misma de investigación interna que tenemos en la industria minera, porque siempre buscamos ver el acoso como un concepto más amplio. No solo sexual y obviamente la interacción física, sino también memes, cómo presento fotos, el vocabulario, el lenguaje inclusivo que ocupo, y eso es cada vez algo que tenemos que seguir reforzando y generar las campañas necesarias. Entonces ahí yo creo que la ley hace un gran avance porque al final reconoce que hay asimetría de poder. Yo creo que Sergio, tú lo dijiste muy bien, todavía tenemos brechas en términos de género, especialmente hay más mujeres que denuncian cuando obviamente se sienten cómodas al tema del acoso laboral y sexual. Entonces ahí hay que seguir incentivando a que obviamente en todas las políticas que implementamos de discriminación, de no discriminación, tengamos siempre estos sesgos
conscientes y especialmente en esa mirada de género. Por el otro lado, el otro desafío que quería destacar, y había preparado una presentación porque les quería comentar un poco de cómo erradicamos el acoso en BHP, así que en verdad dar un poco el contexto de la ley y por qué nos parece relevante asociarlo a la industria. Las empresas deberán prepararse para contar con protocolos de prevención. Yo creo que lo nombramos en la introducción también, tiene un ambiente bien preventivo. Y además, la ley iguala ahora el acoso laboral y sexual y la violencia en materia de investigaciones, aplicando la misma regulación para los 3 casos. Y creo que ahí es súper importante, como les comentaba, esta perspectiva de género, porque la primera variable importante que yo creo que no se ha acogido anteriormente de la mejor forma, con todas estas sanciones, prevención, investigaciones que hay que hacer, especificamos los peligros asociados y los riesgos psicosociales que tenemos que analizar. Entonces da una mirada más amplia como clima laboral, con este sesgo y esta perspectiva de género que nosotros también como industria estamos buscando. Como habrán escuchado, toda la industria minera ha hecho un tremendo esfuerzo para estar hoy en el 18% de representación femenina. Si miramos para atrás, los últimos 6 años, ese índice era mucho menor. Nosotros mismos en BHP, en las representaciones que tenemos acá en el norte del país, hemos triplicado el promedio de mujeres. Es decir, hemos hecho un tremendo esfuerzo en incorporar la dotación femenina y también políticas que favorezcan el mismo espíritu de la ley de Karin, de esa perspectiva de género. El gran desafío que tenemos ahora es obviamente cómo fidelizamos en el largo plazo esta retención y que la diversidad y los comportamientos respetuosos no sean tema, sino que sean parte de nuestro ADN y del día a día. Aquí solo reforzar el viaje que hemos tenido. Y yo creo que solo quiero complementar con el concepto de que esto es un cambio cultural. Hay que verlo como un sistema. No es solo atacar una política, sino ver la cadena completa de esta perspectiva de género, desde que un empleado entra a la compañía o hasta postula, desde que hacemos la inducción, cómo reforzamos las conductas y también cómo reconocemos a que nuestros empleados obviamente se alineen con nuestra carta de valores. En ese contexto, solo recalcar que nosotros creemos en la diversidad e inclusión y las mujeres han aumentado la productividad en BHP en un 11%, además de generar más espacios inclusivos, seguros, creativos y con mejor desempeño. Al tener diversidad de ideas, también tenemos diversidad de soluciones. Respecto al tema de acoso, como verán ahí en la lámina, en general lo que está marcado en verde es lo que queríamos destacar como buenas prácticas y compartir con ustedes. Nosotros hemos incorporado el acoso sexual como riesgo material en nuestra política de salud, seguridad y medio ambiente. Al ser un riesgo material, tiene el mismo impacto que cualquier accidente y lamentable fatalidad que nosotros podríamos tener en la minería. Yo creo que aquí en la introducción también fuimos bien claros el impacto que puede tener el daño psicológico y en el peor de los casos, lamentablemente un suicidio, no lo podemos ver como algo no relevante. Hemos trabajado en diversas campañas. También la política contra la violencia de género fue una política interna que nosotros asumimos como BHP para ayudar en el contexto laboral y personal a nuestras mujeres. Hemos trabajado en fortalecer el sistema de denuncia. Ahí les voy a explicar un poco más y compartir práctica y obviamente la idea es también que haya preguntas y podamos discutir un poco porque los procesos de investigación son complejos, pero cómo podemos seguir capacitando y entrenando para prevenir el bullying y la discriminación dentro de la organización. Y como último hito, en marzo de este año, firmamos un compromiso por la eliminación de la violencia contra la mujer, como integrantes de la Mesa Nacional Mujer y Minería, liderada por los ministerios respectivos. Entonces, solo para reforzar los mismos conceptos de la ley Karin, que ahora es mucho más amplia en términos de la definición de acoso, porque eleva el acoso laboral al mismo nivel que el acoso sexual. En BHP también tenemos un concepto bien amplio de lo que es el acoso sexual.
es cualquier conducta de carácter sexual, acercamiento, acción o atención que el afectado o afectado considere indeseable, humillante, intimidante y ofensiva. ¿Qué forma toma? Como les decía, cualquier comportamiento o conversación inapropiada. No es solo lo físico, sino también el lenguaje no verbal, que normalmente impacta en un gran porcentaje en términos de las conductas, ¿no?, que tenemos que seguir revisando. No toleramos el acoso y lo más importante es que bajo ninguna circunstancia. Por eso también lanzamos una campaña que está auspiciada de cero tolerancia por nuestro CEO en Australia y todo nuestro comité y empleados internos respecto a lo que no deberíamos estar haciendo, que es la falta de respeto y discriminación. Hemos invertido en seguridad e infraestructura. Ustedes entenderán que la naturaleza de la industria minera es prevenir y responder al acoso, especialmente también en las faenas que nosotros operamos en campamentos. Tenemos un equipo central de investigación independiente y especializado, que en su mayoría son abogados y también de la Fiscalía Defensora. Esto ayuda a tener imparcialidad y ellos reportan directamente al CEO en Australia, es decir, no son parte de ningún equipo interno dentro de nuestra región. También para nosotros es muy importante el foco en la persona, es decir, el servicio que damos de apoyo para consultas que pueden tener nuestros líderes y empleados, y especialmente también los que tienen dudas a la hora de querer levantar un caso o una denuncia. Ahí tenemos un apoyo muy importante y también tenemos controles implementados para gestionar todo lo que es el consumo de alcohol y drogas en nuestros lugares de trabajo y campamentos. La campaña global respecto a comportamiento respetuoso, nosotros hacemos paradas de seguridad respecto a esta campaña de tolerancia en nuestras faenas y operaciones para mostrar la relevancia y enfocarnos en que el acoso, el racismo y la intimidación no son tolerables dentro de BHP. ¿Por qué les comento todo esto? Porque al final, por este cambio cultural que queremos lograr, necesitamos tener campañas y todas las redes de apoyo. Respecto a la investigación, solo reforzar algo que la misma ley Karin también está promoviendo, que es la confidencialidad, especialmente en nuestros procesos. Y yo no digo que esto es fácil y que lo estamos haciendo perfecto, pero ese es uno de los principios principales en términos de la gestión de consecuencias, y por la privacidad que tiene este tema tan delicado, no podemos obviamente no proteger esa confidencialidad. Reforzar obviamente, como les decía, también que cualquier represalia, tenemos un canal a donde las personas pueden acudir, y ahí obviamente tenemos que seguir comunicando y incentivar a que la gente quiera levantar la voz, y no solo la gente que lo ve o lo vive, que lo vive, sino también nosotros hablamos de un concepto de ser en inglés, active bystander, que quiere decir es que si yo observo una conducta, aunque no soy la persona impactada, tengo una responsabilidad de levantar la voz y obviamente dentro de la sensibilidad del asunto, buscar los canales o acercamiento con recursos humanos, el área de salud. Entonces estamos creando un ecosistema que ayude a que este tema se pueda abarcar de forma más sistémica. Y la violencia, como les comentaba, en el lugar de trabajo para nosotros también es muy relevante. La idea es erradicar en todo el sentido la violencia de género junto con cualquier forma de discriminación. Sí reforzar que la violencia no discrimina por demografía y aplica para todos. Entonces, lo importante también es aquí tener una red de apoyo en alguno de los servicios que podemos entregar como compañía para seguir mejorando el foco en la persona y en la víctima. Ahí van a ver que obviamente tenemos diferentes beneficios, como algo básico, que es obviamente que la persona no puede estar presente, y como habrán visto en la ley Karin también nos exige medidas de resguardo inmediato y de separar a la víctima en todos los términos respecto a la experiencia que pueda estar viviendo y dar el apoyo psicológico relevante en el momento. Entonces va en ese mismo espíritu en el cual nosotros damos alojamientos de emergencia, apoyo financiero, pero lo más importante es el apoyo obviamente en términos de contener a la víctima,
y ayudar en el viaje psicológico y el trauma que esa persona puede vivir. Entonces, conceptos en la investigación o cualquier denuncia que nosotros tenemos, como el enfoque en la persona, en poder actuar de forma inmediata, pero también un procedimiento que al final hace el reconocimiento de que cualquier persona que levante una denuncia o fue víctima de acoso sexual puede estar experimentando un trauma. Entonces, en nuestro mismo proceso incluimos este concepto de cómo con la persona podemos trabajar a que se sienta cómoda a buscar a una solución al conflicto que estamos enfrentando. Eso es un poco contradictorio con que todo tiene que ser una investigación finalmente, pero buscamos ese balance entre investigación o levantar la mano y ayudar a resolverlo sin que tal vez tenga que ser a través de una investigación para que la persona se sienta más cómoda. Como todos sabemos, los procesos de investigación pueden ser traumatizantes y hay estadísticas respecto a que las personas en el mismo proceso, porque tienen que revivir toda su experiencia, obviamente pueden generar nuevos traumas. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado y obviamente encontrar el balance óptimo, que no tengo la receta óptima, pero estos conceptos nos han ayudado a que las personas levanten más denuncias y obviamente también se sientan más cómodos a buscar las redes de apoyo. Más que entrar en el detalle, solo reforzar acá que las modificaciones de la ley Karin, ahí a modo resumen, se dan en la investigación, en las conclusiones y también en las sanciones, y también hablamos del foco en prevención y tener un propio protocolo. Lo que sí quería complementar en términos de BHP, nosotros aplicamos la encuesta de los riesgos psicosociales. Esto es también en Chile una obligación, pero como somos una empresa global, de hecho esta obligación que tenemos en Chile nos ha ayudado a aplicar este concepto de la mirada del riesgo psicosocial en otros países también. Esto es preventivo y es parte fundamental de nuestra estrategia de salud y bienestar de las personas. Entonces, complementamos todo el sistema que tenemos de estas investigaciones con foco en personas, tener cuidado con el trauma que podemos generar, campañas respetuosas, también con el análisis del clima laboral, porque ustedes saben que la encuesta psicosocial obviamente abarca mucho más factores y no solo el tema de cómo me siento, ¿no?, en términos de la investigación o gestión de consecuencias, sino el lugar de trabajo, la jefatura y qué ambiente estoy creando. Entonces yo creo que eso también es una de las ventajas de la ley de Karin, que es mucho más específica en cómo hacer y obviamente incluir ese efecto del riesgo psicosocial en todas las investigaciones y también en todos los temas que son más preventivos, para que ojalá vayamos creando una cultura más respetuosa y sin discriminación. Entonces, resumiendo, compartiendo un poco la experiencia y hablando de que yo creo que todo lo bueno que va a traer la ley de Karin, queríamos solo reforzar que estamos trabajando en BHP en un ambiente de libre de acoso sexual, racismo, discriminación, intimidación y otros comportamientos. Estamos fortaleciendo la forma en que prevenimos y respondemos al acoso, ¿sí? Obviamente con desafíos que también vamos a comentar durante el panel, para también obviamente darle bienvenida a Claudia al espacio. Las prioridades para la compañía y su planificación en esta materia han sido prevenir, construir una fuerte cultura de respeto y responder adecuadamente las situaciones de acoso. Sí, nuestro deber y cuidado se extiende a abordar otros peligros psicosociales, como le comentaba. Tenemos que tener una mirada más amplia desde la cultura, la recompensa, el reconocimiento, cómo apoyamos a nuestros equipos y también la claridad que le damos a nuestros equipos de las funciones. El principal enfoque siempre es proteger y apoyar a la persona. Y nuestro sistema de investigación acoge aspectos importantes de la ley de Karin, con un foco en género, eliminar el acoso y la violencia para tener ambientes libres de discriminación. Y vamos a hablar más adelante en el panel también de los desafíos de nuestro reglamento interno y valoramos obviamente los principios que la ley promueve con medidas de resguardo temprano,
Tenemos que seguir trabajando en la actualización de los protocolos y feliz también más adelante, obviamente, de comentar también un poco los desafíos para manejar bien el tiempo y darle espacio. Muchas gracias. Gracias, Meike. Bueno, darle las gracias a Meike, que en esta oportunidad también hemos podido ver y visibilizar también lo que hacen las grandes compañías mineras, en lo que hoy día están preocupados de lo que es el convenio 190 y la ley Carín y el futuro que nos espera también como país. Y bueno, darle la bienvenida a Claudia Sarmiento, abogada de la Universidad de Chile. Cuenta con un magíster de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Trabajó en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Posee una vasta experiencia como docente en las universidades nacionales y es codirectora de Diplomado Estrategia para la Gestión y la Diversidad e Inclusión de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha sido jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y posteriormente asesora legislativa de la División Jurídica del Ministerio Secretaría de la Presidencia. Cuenta con diversas publicaciones relacionadas con el derecho internacional y teoría de género y derecho constitucional. Bienvenida, Claudia. Y vamos a pasar a la pregunta. También contarle de que una vez que termine Claudia, vienen también las preguntas que pueden hacer ustedes como público para que, y terminando con una conclusión de cada uno de nuestros panelistas. Claudia, ¿cuáles son las claves para comprender qué no es acoso o violencia en el trabajo al alero de la ley 21643 y la perspectiva de género? Muy buenos días, señora Contralora y a las autoridades presentes. Me disculpo infinitamente por el retraso. Un viaje que debió ser de media hora se transformó en un viaje de 1 hora, dadas las condiciones climáticas. Espero que puedan disculpar a esta ciudadana. Para responder la pregunta, me gustaría que tuviéramos una mirada hacia el pasado. No les digo que vayamos a ver a los fenicios, ¿no? Pero creo que sí es importante entender el tránsito que nos lleva a modificar la normativa que para estos efectos y que entra en vigencia el 1 de agosto es el Código del Trabajo, la Ley Orgánica Constitucional de Base General de la Administración del Estado, el Estatuto Administrativo, el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, la Ley Orgánica de las Municipalidades y además establece el deber de dictar una norma de carácter general y un reglamento. Convengamos que eso no es poco, porque son muchísimos esfuerzos de coordinación, un parlamento que debate por años cómo y por qué modificar esto. Entonces, para responder esta pregunta creo que lo relevante es decir, bueno, ¿qué es lo que motiva este cambio? El Código del Trabajo fue modificado en el año 2005 para incorporar por primera vez la figura del acoso sexual y en el año 2012 para incorporar la figura del acoso laboral. O sea, tenemos un delta de, ayúdenme con la matemática, 7 años, ¿lo estoy diciendo bien? Gracias. Entre la identificación de una conducta u otra. Es decir, ese es el tiempo en el que nuestra sociedad tardó en aquilatar que existen ciertas conductas dentro del espacio del trabajo que deberían estar sancionadas y que por tanto vamos a calificarlas como un ilícito civil. No estamos en el mundo de lo penal, sino que estamos dentro de la lógica de que en el espacio del trabajo es necesario que hayan ciertas conductas que no se generen. Y es, a mi juicio, altamente relevante que estemos hablando de esto, que son manifestaciones de violencia, como ya se han generado, en un contexto en el cual en el espacio del trabajo, quienes lo organizan establecen todas las condiciones a partir del cual los trabajadores se van a relacionar, ¿no? O sea, la relación laboral es una relación que es más bien jerárquica. Digamos, el empleador define los tiempos de trabajo, qué se va a hacer, cuál es la remuneración asociada a eso, a quién se rinde. Es decir, hay un espacio donde, puesto en una forma más ortodoxa, se ejerce el poder, ¿no? Y es una relación que es asimétrica y así lo reconoce el mismo Código Laboral. Entonces, ¿cómo esa relación de poder, esa relación en el contexto laboral puede estar libre de dos fenómenos como son la violencia
que es propia del acoso laboral, y la violencia sexual, que es propia del acoso sexual. Entonces, la normativa, que es del año 2005, define esta idea de este concepto del acoso sexual como, discúlpenme que voy a leerles, con toda conducta, entendiéndose por tal una persona que realice en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentido por quien los reciben y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades del empleo. Uno bien podría pensar, bueno, ¿por qué no bastaba con eso? Es bastante claro, ¿no? Pero si uno revisa, por ejemplo, la discusión parlamentaria que lo precede, esta normativa es una normativa que viene acompañada de mucha reticencia y que al mismo tiempo no estuvo, valga la redundancia, acompañada de una implementación en la cual hubiese una fuerza decidida para que el año 2005 en el espacio del trabajo hubiese claridad de que habían ciertas conductas penalizadas. Yo fui a buscar la historia de la ley para ponerle relato efectivo y dato a estas palabras, y me voy a permitir leerles partes de las discusiones que la antecedieron. Por su parte, algunos señores diputados sostuvieron que las modificaciones a la legislación vigente propuestas en el proyecto de ley y en la indicación sustitutiva del Ejecutivo eran innecesarias. Ese es el primer concepto, esto es innecesario. Ya que las conductas que se quieren evitar se solucionan a través de la figura del despido indirecto, consagrada en el artículo 171 del Código del Trabajo, citando como causal en que incurre el empleador aquella de la conducta inmoral grave o falta a la probidad, que en la jurisprudencia se ha estimado como incorrección en el obrar, que se menciona en el número 1 del artículo 160 del mismo cuerpo legal. O sea, lo primero es, esto era innecesario, y si alguien estaba incómodo o incómoda, porque esta es una situación bastante direccional, podía autodespedirse. O sea, la solución era, lo invito a que se vaya, con una indemnización abultada, pero la invito a que se vaya. Estimaron asimismo que el incorporar el acoso sexual como una causal más determinada del contrato de trabajo se podría comenzar a observar un mayor número de demandas al tenor de tal situación. O sea, no era que esto fuese un problema, era que podía judicializarse. Del mismo modo, estimaron que la consagración legal de tal conducta puede conllevar a otro motivo de discriminación respecto de la mujer, al evitarse su contratación, y que al incorporar nuevas causas de terminación del contrato implica siempre abrir una nueva puerta a privar a los trabajadores de su fuente laboral y de ingresos, lo que atenta contra el principio de estabilidad en el empleo, ya que un trabajador que ha perdido su empleo permanece cesante por un largo tiempo y resulta difícil su inserción en el mundo laboral, aun cuando el despido fuera injustificado, todo lo cual nunca se ve suficientemente compensado con la indemnización. O sea, estaba bien para la trabajadora que fuera acosada autodespedirse y salir. Para el trabajador acosador que perdía su empleo era insuficiente la indemnización y además podía demorarse en encontrar trabajo. También puede conducir a un abuso la causal en la práctica respecto del sujeto activo, considerando que hechos de esta naturaleza resultan siempre dañinos a la dignidad personal y constituyen una seria amenaza al núcleo familiar. Perjuicios respecto de los que ni el proyecto ni en las indicaciones del Ejecutivo se observa ni un vestigio de resarcimiento, salvo una multa de beneficio fiscal. O sea, el acoso sexual podía ser algo perjudicial para las familias. Quiero destacar que el acoso sexual se genera igual. La pregunta es cómo eso puede afectar a las familias si es que no se sanciona. Concluyeron, por otra parte, en que sería una causal muy dificultosa en cuanto a las pruebas en tribunales por ser una conducta que normalmente no se manifiesta en público, salvo que se trate de un empleador, jefe, superior jerárquico que no limita sus propuestas a una sola trabajadora o dependiente, y que la normativa actual, el juez del trabajo está y ha hecho en condiciones de resolver las causales legales las conductas que pueden considerarse como acoso sexual. Ahora, sometido a votación en general, el proyecto igual fue aprobado en forma unánime. Lo que podemos ver en la tramitación legislativa, al menos en el año 2005, es que había muchísima reticencia. Hay otros pasajes, además, en la historia de la ley, donde se hacía referencia, por ejemplo, a las pymes, que esto iba a ser un problema para las pymes. Personalmente, creo que puede ser un problema para una pyme o para una gran empresa. No veo cuál es la diferencia en términos de indicar que una conducta es negativa. Pero, digamos, no es necesario, puede encarecer el empleo para las mujeres, basta con que las mujeres se vayan,
Y respecto de los hombres, es un contrario a su estabilidad laboral, por tanto, mejor no lo hagamos. Y por último, y las familias. Esto es malo para las familias. El problema de esto, de alguna manera, es, insisto, que incluso cuando se sanciona el año 2005, no hay un acompañamiento efectivo y por tanto no es un fenómeno que sea masivamente o culturalmente sancionado. Yo en ese sentido las invito a revisar, por ejemplo, la tesis de doctorado de la profesora Lidia Casa, donde ella hace un análisis cuantitativo de cómo reaccionó el sistema, de la inversión en recursos públicos y que de alguna manera nos invita a las siguientes conclusiones. No hubo mayor publicidad o educación a la ley, no hubo una fiscalización activa por parte de la Dirección del Trabajo, no hubo, discúlpenme las autoridades de la época, digamos, vigente, no hubo desde el Ministerio del Trabajo y el entonces CERNAM una apropiación de esta normativa desde la perspectiva de género. Todos los números indican que la inmensa mayoría de personas víctimas de acoso sexual son mujeres. No estoy con esto indicando que no puedan haber hombres que no sean víctimas de acoso sexual, pero los números son bastante decidores en ese sentido. Y adicionalmente, los operadores del sistema judicial, los operadores jurídicos, legales, abogados y tribunales no incorporaron tampoco la discriminación que sufrían las mujeres o la perspectiva de género como un elemento relevante en este caso. Y lo que nos sucede con la violencia en el espacio del trabajo, primero respecto del acoso sexual, es que si no tenemos esta mirada a la perspectiva de género, estamos ciegos frente a fenómenos tales como la división sexual del trabajo y la superposición de elementos tales como la posición social, la condición de migración, la raza y otras condiciones identitarias que lo que hacen es fragilizar la posición de ciertas personas y hacer que la capacidad de denunciar o la capacidad de efectivamente demostrar ciertas situaciones sea más compleja. Nosotros podemos ver a partir de la discusión normativa que la imagen que tenía el legislador sobre una persona víctima de acoso sexual es alguien que puede decir, deténgase, y si no me voy y me busco otro trabajo y me despido y tengo un abogado, pero lo cierto es que no todas las personas están en esa misma situación. Y las mujeres lamentablemente no estamos en eso. Si uno piensa en factores, por ejemplo, como la dificultad que tienen las mujeres para acceder a los cargos de poder, la dificultad que tienen las mujeres para ganar lo mismo por el mismo trabajo, en qué condición quedan las mujeres, por ejemplo, que son jefas de hogar y que son las únicas proveedoras, en cuyo escenario no es tan fácil decir, bueno, no me gusta, me voy, porque tienen que tener condiciones materiales para criar a sus hijos, que sabemos estadísticamente que también son muchas mujeres jefas de hogar. Entonces, tenemos esta ley que de alguna manera está desde el 2005, pero que no tiene real aplicación o que no tiene real resonancia, al menos hasta el año 2018, cuando tenemos las manifestaciones masivas de las estudiantes en las universidades quejándose precisamente por acoso sexual, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de una cuestión que parecía invisible, y es que no había una normativa para las estudiantes en las universidades, porque convengamos que una relación laboral no es lo mismo que una relación que media en el espacio de la universidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Chile, cuando hubo profesores acusados de acoso sexual, lo que se generó fueron sumarios en los que se sancionó a los profesores por infracciones a la probidad administrativa, porque se asumía que habían tenido conductas que eran contrarias a la probidad, pero no hubo una sanción por acoso sexual propiamente tal en lo que nosotros conocemos asociados al Código del Trabajo, porque era un estatuto que no se les podía aplicar, punto. Si ellos hubieran acosado a una secretaria u otra profesora, habríamos estado en otro escenario, pero esa no era la situación. Y también se genera a partir de ese hito, de alguna manera, la identificación del género, de la perspectiva de género, esta idea de que hombres y mujeres no estamos en iguales condiciones de poder en el espacio laboral ni en la sociedad en general a partir de la construcción cultural de nuestras identidades, donde las mujeres habitualmente estamos relegadas al ámbito de lo privado, a tareas de cuidado, se espera que nosotras seamos, por tanto, incluso en el espacio laboral,
maternales, cuidadoras, sumisas, y por tanto, incluso si ustedes miran la distribución del mercado laboral, hay muchas más mujeres en el mundo productivo desempeñando tareas de cuidado que tareas directivas. Por tanto, esta división, esta dicotomía de lo público-privado, de todas maneras se reproduce. Y la incorporación masiva de las mujeres ha tenido, evidentemente, como consecuencia fenómenos de violencia asociados. O sea, el acoso sexual no es un acto de galantería, porque cuando yo soy galante con alguien y quiero tener una relación con alguien, la respeto, la valido como persona, ¿no? Entonces, si a la primera me dicen no gracias, bueno, eso termina ahí. Pero cuando continúa, lo que se genera es una situación de violencia. Y de alguna manera el mensaje que existe detrás es: usted no pertenece acá. Usted no es un igual. Usted no es mi par. Y por tanto me valido de esta sexualización para efectos de invitarla a que se vaya. Y la normativa de la ley 21.369 hace un cambio que a mi juicio es muy, muy importante, porque modifica el artículo 2 y en el primer inciso, donde el código define, mire, las relaciones laborales deben basarse en una cuestión fundamental como es la dignidad humana, incorpora la eliminación de la violencia, la proscripción de la violencia. Las relaciones laborales siempre deben fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género. Es decir, esta relación laboral, incluso más allá de la situación del acoso sexual o acoso laboral, no va a poder estar nunca más ciega a esta condición de base que es la discriminación estructural que subsiste en nuestra sociedad respecto a la perspectiva de género. Que por supuesto no se limita a las mujeres somos discriminadas, la perspectiva de género invita a revisar estas construcciones culturales de roles que tenemos. Entonces, si yo miro la perspectiva del trabajo, el trabajo desde la perspectiva de género, y viene un varón a decirme, tengo que llevar a mi hijo al médico, el empleador no debería pensar, oiga, pero ¿dónde está la mujer para llevar a los niños? ¿Es que este hombre que está separado, nadie me informó de esto? O decir, bueno, esta es una persona sumisa respecto a su mujer y por tanto como es sumisa respecto a su mujer va a ser un mal jefe, ¿no? Sino que invita a una cuestión que es fundamental y que convengamos después de la pandemia es algo que todos vivimos en carne propia, a generar instancias y diálogos sobre corresponsabilidad, por ejemplo, y cómo el trabajo también tiene que permitirle a los hombres compatibilizar aquellas tareas. Entonces, para mí ese es un cambio realmente determinante. La normativa no cambia la definición de acoso sexual. Mi perspectiva es que eso está ok, o sea, que eso está bien, porque de alguna manera el acoso sexual se genera de forma vertical o horizontal, en la medida en la cual reconoce que hay cualquier tipo de medios que pueden verificarse, y es increíble, pero el WhatsApp, por ejemplo, es un espacio en el que uno, al menos a mí me ha tocado ver fenómenos muy particulares, porque me sorprende que alguien sabiendo que eso puede quedar registrado lo mande igual, o lo diga igual, lo que da cuenta de que hay una tolerancia cultural muy grande todavía respecto a ciertas conductas. Y además existe un procedimiento que se mejora, que es ad hoc a esto y por tanto funciona. Yo tengo una perspectiva un tanto crítica, sí, respecto de la modificación del acoso laboral, en la medida en la cual se elimina la necesidad de que haya más de un acto. Creo que la normativa no es lo suficientemente densa para distinguir cuándo nos vamos a encontrar frente a un conflicto en el espacio del trabajo versus acoso laboral. Y ahí hay un trabajo interpretativo de tribunales que va a tener que ser muy fino. Ahora, no me parece tan positivo porque para que haya un trabajo muy fino e interpretativo de tribunales tiene que haber una importante cantidad de demandas. Y eso es muy jodido en los ambientes laborales. O sea, cuando ya estamos frente a una tutela, significa que hay muchas naves que de forma previa se quemaron y eso es complicado. Por tanto, ¿qué recomendaciones o qué reflexiones me genera la idea del acoso laboral, sobre todo?
Primero que no todo comentario negativo va a ser constitutivo de acoso laboral. Y acá creo que quienes estamos en posiciones directivas vamos a tener que literalmente entrenarnos y reeducarnos para no equivocarnos sobre, por ejemplo, cómo le damos feedback o cómo evaluamos a las personas con las que trabajamos. Es muy distinto cuando tú le das una evaluación a alguien y describes hechos a cómo calificas esos hechos. Es muy importante que hayan instancias de comunicación asertiva. He visto jefaturas que creen que, por ejemplo, el silencio debería ser algo que el otro entienda. Como, no le voy a hablar para que entienda que se equivocó. Eso no funciona. Voy a gritarle muy fuerte para que entienda que la equivocación es muy grave. Eso tampoco funciona. Porque además la sumatoria de todas esas comunicaciones equívocas efectivamente pueden y son percibidas como una situación de hostigamiento, más allá de que exista o no una intención por parte de quien las emite de maltratar o de humillar o de dañar a otro. Entonces, va a ser un desafío para la jefatura, de todas maneras, va a ser un desafío para la adecuación de la normativa interna de instituciones y empresas, y va a ser también un desafío para el trabajo entre pares. En los espacios laborales en los cuales no hay condiciones de cooperación, donde no hay claridad en las funciones de uno u otro, en los espacios laborales donde hay abierta competencia, donde hay fragilidad laboral, donde hay competencia para tener un puesto de trabajo, es muy habitual encontrar situaciones de acoso laboral. Ya que estoy acá en la Contraloría, la fragilidad, por ejemplo, que tienen las personas contratadas honorarios, que ha ido cambiando, pero que es compleja. La competencia por los grados, la competencia por los cargos de planta versus contrata, esos incentivos a la competencia y no a la cooperación, en muchos casos pueden operar como incentivos al maltrato. O sea, si yo quiero el cargo que tiene fulana, quiero que fulana se vaya. Y para eso, qué mejor que ser agresivo con esa persona, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera, la exigencia que se nos pone va a hacer que el espacio de conflicto pueda ser un espacio que se entienda como acoso. Porque en esto tenemos ni la definición de acoso laboral ahora o antes, ni la definición de acoso sexual ahora o antes. Nos dicen, este es un listado de conductas que usted no debe hacer. Evidentemente que hay vías de hecho que son súper claras. O sea, si hay un golpe en la oficina, nadie va a decir, bueno, no sé si lo maltrataron, ¿no? Pero como en todas las cosas, siempre hay zonas grises, siempre hay espacios para la interpretación, siempre hay intenciones o actos que se pueden medir de una u otra manera. Y por tanto, va a haber un desafío súper grande en esa implementación, yo diría, más que en las otras. Porque además en acoso sexual creo que la ley 21.000, no me sé, soy muy mala con los nombres, 21.369, que es la ley que regula el acoso sexual y la violencia y la discriminación en el espacio de la educación superior, también tiene una definición de acoso sexual que a mi juicio es un poco más completa que la del Código del Trabajo. Y las propias universidades, por ejemplo, han ido tomando medidas. Se ha ido generando institucionalidad ad hoc en distintas instituciones. Por ejemplo, en el Poder Judicial tiene una secretaría técnica donde han hecho una increíble labor, primero a propósito de un diagnóstico de cuáles son las condiciones en el Poder Judicial, protocolos, capacitación, sensibilización, incluso han ido un poco más. Yo soy fan de la Secretaría, por si no se han dado cuenta. Tienen un concurso donde destacan sentencias con perspectiva de género, de forma tal que la comunidad que hace el Poder Judicial pueda ir viendo, ok, así se entiende, esta es la forma de desarrollarlo. Y miren, mi colega salió premiada, yo también quiero ser premiado o premiada.
Y créanme que es importante ese tránsito, ¿no? Entonces, como hay un espacio para destacar, hay personas que se quieren preparar y hay muchos jueces que entonces, y juezas, recorren el camino de prepararse y de comprender cómo deben apropiarse la perspectiva de género. Pero, insisto, a mi juicio, el espacio del acoso laboral va a requerir de una sintonía mucho más fina, especialmente en circunstancias como evaluaciones, reuniones, cómo enfrentar la frustración, otra serie de cuestiones que pueden ser mal percibidas o que pueden ser de frentón muy mal trabajadas por jefaturas que tienen culturas más jerárquicas o que vienen de otra época, ¿no? De otra época donde esto ni siquiera era considerado una sanción. Entonces, para recapitular, desde el año 1994, que es la primera moción parlamentaria que da lugar a la modificación del Código del Trabajo, hasta la promulgación de esta ley, el año 2005, que la incorpora por primera vez, pasando por el 2012, donde se reconoce la modificación del Código para incorporar el acoso laboral. Después tenemos el 2018, la modificación la moción parlamentaria para modificar el acoso sexual en la educación superior. En 2021 se promulga la ley 21.369, que norma esta situación que dio lugar a tomas en universidad y un movimiento feminista muy importante. Hasta el convenio 190 de la OIT, que tiene la virtud de explicitar también este elemento de la perspectiva de género, lo que evidentemente nos evoca a pensar de que nosotros no somos un país único en esta situación, sino que es un fenómeno global y que por tanto es interesante mirar primero el derecho internacional de los derechos humanos, pero también cómo se aborda desde la normativa comparada, hasta el 15 de enero del 2024, cuando se publica la ley Karin. Cómo hemos avanzado y que sin lugar a duda desde un momento en el cual decíamos, bueno, si no te gusta te puedes ir, a la perspectiva de género y la prohibición de discriminación y ese equivalente a la protección de la dignidad humana, en 30 años casi ha habido una modificación sustantiva. Veamos cómo nos va en tribunales, veamos cómo esto se apropia, veamos cómo las propias instituciones también lo van haciendo carne dentro de cada una de ellas. Muchas gracias. Bueno, agradecer a Claudia. Contarles que tenemos 1.600 conectados hoy día a este seminario. Nos alegra bastante porque es un tema, como hemos dicho siempre, no es nuevo, pero estaba escondido. Y hoy día lo que estamos haciendo es visibilizar una problemática que existe no solamente en Chile, sino que en el mundo entero. Darle las gracias a nuestros panelistas, pedirle las disculpas, mis disculpas por el tiempo. Hay preguntas del público que las vamos a dejar para el café y decirles una pequeña reflexión o conclusión. El convenio 190 OIT y la ley Karim, ambos han venido a fortalecer la legislación contra el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, demandándonos estrategias claras, efectivas para la gestión del capital humano. No debemos olvidar que somos personas y creo que hoy día es un trabajo de todas y todos a que esto sea visibilizado y podamos lograr que de una vez podamos no volver a conversar y a hablar de lo que es el maltrato laboral, la violencia o la vulneración de los derechos de los trabajadores en Chile, ni en el mundo. Gracias a todos y, bueno, darle las bienvenidas también a Claudia, a Sergio y Maker por habernos acompañado hoy día. Excelente la exposición. Creo que, bueno, nos quedamos en la deuda de las preguntas, pero las vamos a ver en el café. Gracias.